Señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales, sean ustedes bienvenidos a la sesión número 10 denominada Políticas Empresariales y Conflictos Socioambientales, dentro de la iniciativa que organiza el Instituto Peruano de Políticas Públicas en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué cosa es un ISO 26000? Como saben, los ISO son modos de certificar. Si tuviésemos que usar, por analogía, una figura, diríamos que es como un sello de calidad, ¿no? Bien, el ISO 26000 es una norma internacional que ofrece una guía en responsabilidad social. Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en vías de desarrollo, así como en economías en transición. La norma, este ISO 26000, ayuda en el esfuerzo por ordenar de manera socialmente responsable que la sociedad obviamente está exigiendo cada vez con mayor rigurosidad. Por ello, para las organizaciones, la sostenibilidad de los negocios significa no solo el suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro el medio ambiente. También operar de una manera socialmente responsable. Ya no es suficiente no poner en peligro el medio ambiente, sino adicionalmente debe operar de una manera socialmente responsable. Compatibiliza desarrollo humano con responsabilidad ambiental. Si observamos en cuanto a responsabilidad social empresarial, lo que nos dice el ISO 26000, pues en primer término establece relación de las características con una organización o de una organización con aquello que entendemos por responsabilidad social. De otra parte, nos lleva a comprender la responsabilidad social dentro de la organización. Desarrolla la comunicación en responsabilidad social, va a plantearnos las iniciativas voluntarias para la responsabilidad social, todo el marco sobre el cual se dan las iniciativas voluntarias para la responsabilidad social. Involucra también la gobernanza de la organización de forma democrática, pluralista y tolerante. Nos lleva a observar el aumento o el modo de aumento de la credibilidad en materia de responsabilidad social. Desarrolla aspectos de revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización en materia de responsabilidad social, así como identificación e involucramiento con las partes interesadas y o afectadas en la actividad empresarial. Como ven, entonces, cubre los campos de la actividad empresarial y lo relaciona directamente con la responsabilidad social. Hoy no podemos hablar de empresas sustentables, sostenibles, si es que éstas no han desarrollado sus capacidades de responsabilidad social. El medio ambiente y la responsabilidad social hoy en día son una condición previa para la supervivencia y la prosperidad de los seres humanos. Por ello, es un aspecto importante dentro de nuestra vida cotidiana, ya que los temas ambientales están estrechamente relacionados
entre otros con la educación ambiental y la creación de capacidades para promover el desarrollo de sociedades y estilo de vida sostenibles. Por ello, toda empresa debe respetar y promover los siguientes principios ambientales. 1. Responsabilidad ambiental, manejo ambiental, gestión ambiental. Enfoque precautorio, es decir, un enfoque que anticipe sus acciones, que pueda ir haciendo prospectiva desde el planeamiento. De otra parte, la gestión de riesgos ambientales, ¿no? Y por último, el aspecto sancionador, ¿no? Regulador sancionador. Quien contamina, paga. Entre las acciones que deben seguir las empresas en función al medio ambiente, tenemos 4 grupos. El primero de ellos tiene que ver con la prevención de la contaminación. Así, tenemos que, por un lado tenemos las emisiones al aire, ¿no? Y en su desarrollo, las emisiones al aire realizadas por una organización de contaminantes como plomo, mercurio, compuestos orgánicos, volátiles, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, etcétera, pueden provocar impactos en la salud y en el medio ambiente. Por lo mismo, es básico la prevención. En aquellos vertidos al agua, vertidos directos, intencionados o accidentales a aguas superficiales, incluido el entorno marino, o en aguas superficiales, o la infiltración de aguas subterráneas, ¿no? Sean estos, aun cuando sean no intencionados, ¿no? En la gestión de residuos sólidos, las actividades de una organización pueden conducir a la generación de residuos líquidos o sólidos, que si se gestionan de manera incorrecta, podrían provocar la contaminación del aire, agua, tierra, suelo y espacio exterior, ¿no? Hoy se habla incluso de la contaminación del espacio exterior con tantos satélites y partículas que han sido lanzadas al espacio, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con procesos que han ido afectando nuestro hábitat. En cuanto al uso sostenible de los recursos, primero requiere de eficiencia energética. Cotidianamente se nos pasan spots publicitarios de luz que apagas, luz que no pagas, o cierra el caño y ahorra agua, y etcétera. Alguien más la necesita, y están enfocadas sea desde el plano pecuniario, el ahorro pecuniario, o desde el plano solidario, de que alguien más pueda disfrutar del acceso al agua. Y estas son acciones de sensibilización importantes, pero que están relacionados justamente con implementar programas de eficiencia energética para reducir la demanda de energía de edificios, de transportes, de procesos de producción, de aparatos eléctricos, la provisión de servicios u otros. Esto que vemos en nuestras pantallas del modo más sencillo no es sino una pequeña parte de lo que se requiere en el uso adecuado de las fuentes energéticas a nivel de todas nuestras actividades. Lo propio pasa con el agua potable, segura sobre todo, ¿no? Y servicios sanitarios, lo cual involucra una necesidad humana fundamental, pero además un derecho humano básico. Hoy por hoy en el país se está discutiendo de constitucionalizar el derecho al agua, ¿no?
Entonces, sobre la base de eso, darle una categoría de cautela mayor. Sin embargo, no sé si este sea el mejor camino, más allá de implementar políticas serias que cautelen el uso racional del agua, que aseguren fuentes de agua. Una política, se me ocurre, y quizás pudieran ustedes llevarlo a discusión, señores participantes, que como política de Estado debería de ser el aseguramiento del agua, dado el proceso aceleradísimo de deshielo en los Andes y por lo mismo el pronto agotamiento de fuentes de agua dulce. Si es que no implementamos como política de Estado el cuidado del agua, y si no implementamos, ya sea en el Acuerdo Nacional o algún otro foro, como política pública, el desarrollo de vasos de represamiento que coadyuven a la captación de aguas pluviales que puedan ser usados en tiempos de estío, por ejemplo, pues yo creo de que esto va a ser una situación crónica en el tiempo, ¿no? El impacto puede ser agudo y crónico en el ecosistema, pero además y fundamentalmente en la salud humana por consecuencia. En cuanto al uso de, en cuanto a la mitigación del cambio climático, he reconocido que las emisiones de gas de efecto invernadero o de gases de efecto invernadero proceden de las actividades humanas. Por ello, todas las organizaciones son responsables de emisiones de efecto invernadero. Y esto nos lleva a decir que si todos estamos comprometidos en esa emisión, desde aquel que toma un bus para venir al trabajo, a los estudios, para trasladarse a alguna otra provincia, aquel que consume un producto que ha sido elaborado en una fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde las más diversas formas, aquel que se compra un auto y va en marcha, ¿no? Aquel que prende un generador eléctrico, etcétera. Ya estamos haciendo uso y por lo tanto generando gases de efecto invernadero. Y si es que esto involucra a todos, personas naturales y jurídicas, también debe involucrar la responsabilidad para cautelar adecuadamente su recuperación del ambiente y la mitigación en lo que es la emisión de gases para ciertamente no seguir impactando negativamente en el cambio climático. En cuanto a la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la restauración de los hábitats naturales, tenemos que la valoración y protección de la biodiversidad debe garantizar la variedad de la vida en todas sus formas, niveles y combinaciones. Incluye diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética. Hace no mucho hablábamos o leíamos en la noticia la muerte del solitario George. ¿Y quién es el solitario George? Era una tortuga gigante de Galápagos que terminó siendo la última de su especie. Con la muerte del solitario George se extinguió esa especie y la humanidad fue testigo pasmado de esa pérdida. George no pudo ser clonado, George no logró un cruce con tortugas de especies similares. George nos dejó como la lección más dramática, una vida prolongada. Se asume que vivió más de 175 años, pero que a la postre nos dejó como testamento quizás la demanda a no haber protegido
su hábitat, porque algo tuvo que haber cambiado en el clima, en su hábitat, para que se extinguiera ese especie, ¿no? De otra parte, en cuanto a la valoración, protección y restauración de los servicios de los ecosistemas contribuyen al bienestar de la sociedad proporcionando servicios tales como alimento, agua, combustible, etc. Y su fragilidad termina afectando justamente esa provisión, ¿no? Sin incidir o sin llegar a pesimismos extremos, pero el día en que haya un estrés hídrico en el mundo, habrá menos producción de alimentos y sobre la base de una densidad poblacional explosiva, ¿no? Pues las guerras por el agua y por los alimentos serán lamentables y quizás lo más cercano al apocalipsis, ¿no? El uso de la tierra y de los recursos naturales de manera sostenible. Los proyectos de uso de la tierra por parte de una organización pueden proteger o degradar el hábitat. Esas son dos opciones: o proteges o degradas el hábitat. Lo mismo sucederá, o quizás al interior de ese hábitat, las aguas, los suelos y los ecosistemas. Pero eso tiene que ver con la racionalidad y la pertinencia, ¿no? El ser humano debe volver a ese plano de animalidad, en el sentido de, como los animales, proteger su medio ambiente, no degradarlo, no depredarlo, ¿no? Sobre la base de algunas experiencias tenemos las relaciones comunitarias desarrolladas por Yanacocha. Primero tenemos que hay una percepción negativa de los grupos de intereses sobre las actitudes de los empleados. El desempeño de una empresa termina siendo percibido también por la sociedad, y sobre la base de ese desempeño la sociedad desarrolla una relación, una predisposición, que en primer término pueden ser percepciones, ¿no? Bien, entonces sobre la base de esto se implementó un plan de la cultura de responsabilidad social, el mismo que fue discutido y socializado con la alta dirección de Yanacocha, la que se comprometió a ejecutar los lineamientos de sus objetivos corporativos. Sobre las imputaciones de que la compañía está reconsiderando la explotación del Cerro Quilis. Cuando Yanacocha anuncia la paralización de las actividades de explotación en el Cerro Quilis, expresó claramente que para el desarrollo de cualquier proyecto minero sería necesario contar con 4 requisitos: viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad social. Y es efectivamente eso lo que requiere cualquier proyecto minero. Respecto a supuestos comportamientos negativos de la alta gerencia que afectan la relación corporación-comunidad, se podría decir que actualmente existe una mayor conciencia social en los funcionarios y directivos de Yanacocha. Claro, probablemente en un primer término no reparasen los agentes participantes del impacto que tiene, fíjense, solamente los niveles remunerativos que perciben los altos funcionarios o los funcionarios sobre la economía local. ¿Cómo impacta eso? Y muchas veces el comportamiento, el uso de equipos, cuando no se presta apoyo a una comunidad para trasladar un enfermo, teniendo camionetas disponibles. O sea, hay una serie de aspectos que pueden predisponer negativamente y que deben quedar incluidos como aspectos sociales en cada uno de los proyectos de exploración. Sobre las prácticas de relación con las comunidades rurales, el nuevo enfoque se basa en los lineamientos de una intervención
político-geográfico, es decir, el liderazgo de la autoridad local y o regional, la identificación de los interlocutores válidos, lo que los ingleses llaman los stakeholders, las alianzas estratégicas para una gestión multilateral y financiamiento conjunto. Hay que involucrar a la comunidad en una participación activa, ya sea en la priorización de ejes de inversión social, fortalecimiento de instituciones, entre otras. Hay algunas empresas que creen que por el hecho de haber afirmado la carretera, haber ensanchado la carretera, ya eso tiene que ser de complacencia o aceptación o de agradecimiento de una comunidad, porque claro, beneficia en la medida en que puede sacar sus productos con mayor pertinencia, en menor tiempo, con menor desgaste de sus máquinas, sus camiones, etcétera, o el flete disminuye. Sí, pero eso es percibido también por la comunidad como una necesidad específica de la minera, lo cual estaría llevando a que no es que se haga como un proceso de inversión social, de desarrollo social, sino más bien como una consecuencia del propio interés. Y sobre esto ciertamente hay que fijar atención y cuidado. En cuanto a la responsabilidad por errores pasados, existen algunos errores pasados que al parecer formarían parte del pasivo social de Yanacocha y de la memoria colectiva de algunos grupos de interés que van a transformarse rápidamente en grupos demandantes o grupos de presión. Sin embargo, se han realizado esfuerzos para que estas percepciones puedan reducirse y esto, al parecer, se estaría haciendo con un mayor nivel de información que involucre información clara y objetiva sobre estos eventos. La confianza, suele decirse que se construye de a pocos y se pierde de a golpe. Restaurar la confianza es una tarea doblemente difícil, ¿no? En la credibilidad de los mensajes de Yanacocha, se continúa fomentando los procesos participativos en las comunidades para el monitoreo del agua que sale de las operaciones de Yanacocha, así como el involucramiento de las autoridades técnicas, políticas, administrativas y legales, cada vez que se suscitan quejas o reclamos sobre supuestos incidentes ambientales u otros. Desde luego, una cultura participativa le da mayor consistencia, le da legitimidad al desempeño de estas empresas, minimiza los impactos negativos. Siempre sí hay que hacer esfuerzos adicionales, ¿no? Mayor coordinación y comunicación interna entre departamentos. A partir de la experiencia para la ampliación del PAD de la Quinua 7, que implicó un proceso de coordinación conjunta entre el área de operaciones y el de responsabilidad social para lograr su viabilidad y que fuera reportado como buena práctica, en el presente se sigue con este procedimiento. Por supuesto, las experiencias exitosas deben dejar enseñanzas puntuales. Lo he dicho en clases anteriores y lo reitero, quizás el modelo más en pequeño pero más significativo que uno puede destacar sobre el uso de las capacidades, pero también el desarrollo de pasantías sobre la base de experiencias exitosas es este modelo de los Yachachik, ¿no? Si estos Yachachik o el modelo de los Yachachik pudiera ser observado y desarrollado desde los aspectos de relaciones comunitarias o como parte de desarrollo de las políticas sociales de las empresas, pues creo que tendrían un punto de apoyo bastante interesante. Y en cuanto al aumento de inquietudes frente a temas de derechos humanos, Yanacocha ha establecido un agresivo plan de entrenamiento en derechos humanos, el cual se inicia con la programación de inducción, que es el primer contacto que cualquier trabajador de planilla tiene con las políticas y procedimientos de la empresa. Asimismo, ha tomado el liderazgo en la implementación de los principios de voluntarios en seguridad y derechos humanos. Eso está bien al interior de la empresa porque permite darle un enfoque y una formación más integral a aquellos que
empiezan a operar dentro de la empresa. Pero quizás valdría la pena complementar con talleres mixtos con la comunidad, incorporando a los actores comunitarios a este mismo procedimiento y eventualmente hacer algunas pasantías de actores o líderes comunales dentro de estas experiencias, ¿no? De otro lado tenemos las relaciones comunitarias de Southern Cooper. Esta promueve proyectos de desarrollo sostenible en comunidades de regiones como Tacna, Moquegua, Arequipa y Apurímac, ubicadas en su ámbito de influencia directa mediante aportes propios dentro del marco de su política de responsabilidad social, y que a través de la asociación civil Ayuda del Cobre se le hicieron aportes de 77.2 millones de dólares entre los años 2006 y 2010. A partir del programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Los montos que no han sido empleados al 2010 en ese periodo continuaron ejecutándose en el 2011. Así, por ejemplo, en cuanto a infraestructura hidráulica y vial, se han venido ejecutando el estudio de factibilidad de la represa Callazas. De otra parte, está en su fase final el estudio de factibilidad del mejoramiento de la carretera Ilabaya, Cambaya, Camilaca. Otro aspecto, se continuó con los trabajos de infraestructura de riego en coparticipación con agricultores de Candarave, con una inversión de 0.46 de millón, ¿no? Bien, en cuanto a promoción de cadenas productivas, lo primero ha sido desarrollo de infraestructura, aquí promoción de cadenas productivas. La tecnificación de la ganadería lechera, proyecto ejecutado en el distrito de Locumba. Locumba, quien no lo recuerda, es uno de las zonas donde hubo el levantamiento del actual presidente de la República. La puesta en marcha de la planta de procesamiento de orégano en Ilabaya, proyecto ejecutado en la localidad de Borogueña, distrito de Ilabaya. Se inició la ejecución del proyecto financiado por Fondo Empleo, que permitirá ampliar el apoyo a los productores. En cuanto a salud y nutrición, en el 2011 se continuó con el programa de nutrición Southern, formando comunidades saludables mediante, primero, la culminación de la instalación de 77 cocinas que contribuyen a la mejor salubridad de la vivienda. De otra parte, la puesta en funcionamiento de 19 guaguagases o albergues de cuidado infantil temporales para apoyar a madres de familia que trabajan, ¿no? En cuanto al fortalecimiento de capacidades, tenemos el desarrollo de diplomados en proyectos de inversión pública, lo cual es importantísimo para efectos del manejo del SNIF, que es uno de los aspectos que condiciona muchas veces el que no sean aprobados los proyectos de inversión. Con una capacitación a 100 funcionarios. Se ha puesto en marcha el proyecto Construyendo mi Sueño, el cual contiene un enfoque integral que permite a 140 mujeres de la región o del departamento de Moquegua contar con el conocimiento para poner su propio negocio, desarrollo de capacidades. Y en cuanto a capacitación técnica, han implementado un programa de capacitación técnico-laboral en la provincia de Jorge Basadre. Los cursos son ofrecidos por un operador operador de cargador frontal, computación e informática, caldero y soldador, electricidad y montaje. Esto tiene que ver también con las necesidades locales, ¿no? Las necesidades que eventualmente puede interesarle a la empresa también formar como parte de personal que eventualmente pudiera tomar. Se continuó con el programa de becas en convenio con el Instituto Tecnológico No Estatal TECSUP,
teniendo como beneficiarios a jóvenes de la provincia de Islay. Esto obviamente sobre la base de empleo técnico. De otra parte, las relaciones comunitarias de Antamina desarrollan una filosofía de responsabilidad social puesta en práctica en toda su operación, con principios claros que le guían hacia la consecución de objetivos, como son la integración de la comunidad ancashina. Algunos aspectos que vale la pena destacar está, por ejemplo, el deslinde con el paternalismo y el asistencialismo, no al clientelaje, sí al desarrollo de capacidades productivas, a partir del reconocimiento del derecho a saber. De otra parte, una conducta adecuada para inspirar confianza y trabajar para lograr cristalizar algunos compromisos, la promoción de la participación de las comunidades y públicos relacionados con un proyecto compartido, el comportamiento responsable. Este es fundamental desde el inicio de las operaciones, el desarrollo del proceso de consulta constante para involucrar a las comunidades en temas de desarrollo de operación minera, afianzando así la confianza y la credibilidad. Por otro lado, la promoción de un proceso de planificación participativa con las comunidades, respetando la autonomía de su organización y abriendo el camino hacia su propio desarrollo. Esto es importantísimo para no desnaturalizar las relaciones con la comunidad, ¿no? Bien. Señores participantes, hemos llegado al término de la sesión 10 y estaremos en una próxima sesión desarrollando el tema de teoría de los juegos en la toma de decisiones. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.